Saludos a todos los que nos escuchan. Esta es una nueva ocasión para compartir. Estamos nuevamente con Jorge Valenzuela, Andrés Alberdi y Alvin. Vamos a hacer la continuación de la última charla en que dejamos sobre la escena, sobre los 90 y la escena under paceña. Y queríamos empezar enfocándonos esta oportunidad en qué estaba pasando a principios de los 2000, cómo estábamos participando, qué era lo que estaba pasando, ¿no? en nuestra escena, o en nuestro alrededor, o en la escena mundial. Y después vamos a hablar de algo que nos incluye a todos y de alguna forma, directa o indirectamente, que es el Imani Metal. Y es por eso también que para nosotros es importante que todas las personas que están presentes, para que nos den su opinión y ver, hacer un análisis, hacer un resumen de lo que ha sido, de lo que es el Imani y su influencia en la escena actual. Y bueno, y también ver qué cosas se pueden mejorar, qué cosas podemos rescatar. Y es también por esa la razón del podcast, ¿no? Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todas las personas que nos han mandado sus videos por el aniversario del Abismo. Seguimos festejando y bueno, es una oportunidad también para decir a aquellos que nos escuchan y que quieren ser parte, que nos escriban. Estamos siempre dispuestos a recibir más aportes. Así que, ¿quién quiere empezar? Machi, ¿quieres empezar contando qué estabas haciendo en esas épocas? Bueno, sí, bueno, en primer lugar saludar a todos, es un gusto poder compartir otra vez con el Andy, con el Cone, bueno, el Diegex, el Alvin, ¿no? Y bueno, comentar un poco después de esas primeras bandas en los 90s y mi breve incursión por México, a mi vuelta, el 2000, empecé a querer organizar algunas cosas, ¿no? Y así fue como se organizó lo de A Dark Performance, con el Boris, con gente que ustedes ya conocen, que después se convertiría en lo que fue Anima, ¿no? En lo que es Anima. Entonces, sí, de esa época me acuerdo mucho, obviamente, la época de la U, de las épocas más movidas de mi vida, obviamente. Y bueno, de mucha tocada, ¿no? Ahí fue cuando igual ya empezamos de alguna manera, con la Groups también, a contactarnos, a empezar a reunirnos, ¿no? Con el Boris, con toda la gente, con el Fer Sarmiento. Y fue una época, una década hasta el 2010, digámoslo así, muy, muy interesante. Porque a partir de todo lo que se empezó a gestar, digamos, en los primeros años del 2000, definió un poco, ¿no? Todo lo que hoy en día estamos viviendo de alguna manera, ya que a raíz después de Adar Performance y las presentaciones, yo me acuerdo el Taipi, que era un lugar donde se empezó a mover, y me acuerdo que fuimos con el Boris a hablar con este boliche para que se empiecen a armar algunas cosas. Creo que incluso hubo un festival de metal ahí en el Taipi, me acuerdo, donde también tocó Undead con su primer line-up. Ese era el Abismo Death Metal Fest. Claro, exacto. Entonces claro. Se empezó a gestar en esos primeros años, yo me acuerdo, una movida interesante, ¿no? De la que ya fuimos parte de manera activa, ¿no? Entonces ya empezar porque claro, yo al Abismo recién entro en el 2009, ¿no? Como parte ya del equipo, pero digamos que antes ya se movía bastante bien la cosa, ¿no? Como les digo, A Dark Performance era la banda en la que esos primeros años movíamos nosotros mucho, ¿no? Con el Gary, el Iván, ahí la conocimos a la Patti fue su primera incursión metalera con A Dark Performance, cosa que después ya dio en Anima, ¿no? Entonces son años de los cuales yo me acuerdo con mucha nostalgia, pero con mucha alegría, ¿no? Porque pudimos hacer algunas cositas que nos gustaron mucho después en todo lo que se movió. No sé, creo que el Cone quiere comentar algo.
Dale, Connie. Bueno, sí, perdón, no quería interrumpirte, mi querido Machi, sino que levanté mi mano porque no quería olvidarme lo que iba a decir. Pero bueno, el tema de los 2000 para mí no ha sido tan activo como en el caso de ustedes que han entrado a formar parte de grupos que han activado el tema. Pero sí, yo recuerdo muy bien lo del Taipei y todo aquello, pero creo que los 2000 han sido un impulso muy importante porque han empezado a darse los grandes conciertos, o sea, las llegadas de las bandas, de Sí. algunas bandas grandes, y eso ha sido un impulso muy importante, ¿no? Exacto. Hemos tenido bandas como Megadeth y Scorpions, y bueno, Pero al final, ¿no? En la perdón, segunda, en Pero los, al final de los, de, lo- del, de la última década, ¿no? O sí, sea, claro. tampoco, antes también, y antes por el Taipei y por todo aquello llegaban bandas de Latinoamérica y de Colombia, o sea, había un movimiento más, más grande que solo el underground que habíamos vivido en los 90. Ahora, el underground, al margen del Taipei y de otras cosas, todavía se mantenía en un estado de, ¿cómo te dijera? De que las cosas no estaban bien, ¿sí? El sonido no era bueno, la organización siempre ha sido un desastre. En esa época había mucho under, pero empezaban tarde, tocaban la mitad de las bandas anunciadas, era un poco un, medio caótico, digamos, el sonido no era importante. Y de ahí surgió la idea de una de las fuerzas del Illimani, porque esa era la situación, digamos. Creo que eso es importante destacar. sí, quería justamente acotar eso, lo que dice el Cone. Yo por lo menos de los 2000 me acuerdo precisamente de eso, de los grandes conciertos, ¿no? Y era también porque era una época en donde por lo menos los de mi generación estábamos en la universidad y podíamos ya ir a conciertos, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber ido a Therion, haber ido a Sepultura, haber ido a Halloween, wow, no sé, creo que es el de los que me acuerdo. Ah, y conciertos también en Cochabamba. Recuerdo haber ido a Creator con Destruction, a Hammerfall, o sea, varios, ¿no? Y paralelamente habían de esas bandas mainstream que llegaban para hacer conciertos más grandes, también habían las bandas sudamericanas, que sé yo, que eran un poco menos conocidas, más under, pero que llegaban al Taipei o al Equinoccio, o que es de los dos que en ese momento me acuerdo. Y lo que mencionaba el Mache, por ejemplo, ¿no? Esa vez, la primera incursión del Abismo en hacer conciertos o en promover, digamos, esos espacios ha sido el Death Metal Fest, el Abismo Death Metal Fest. Era Subvertor, Metástasis Undead, y bueno, logré que llegue la banda Decrepit Cadaver de Chile, ¿no? Entonces, la previa al Illimani también es porque gracias al Abismo yo he logrado conseguir contactos en diferentes ciudades de Bolivia, y eso implicaba o sea, bandas desde Santa Cruz, Cocha, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija, hasta bandas y organizadores fuera de Bolivia. Eso significa Chile, Perú. Empecé a viajar con algunas bandas, viajé con los Lilith, viajé con los Undead, o con los Nordic Bolt también, creo. Y bueno, es hasta el final, ¿no? Lo que antes pasaba con ese trade de tapes, ¿no? Que había que ir al correo a recoger, digamos, lo que contaba el Andy, ¿no? Antes. O sea, ya se podía uno mover y hacer los contactos fuera de, ¿no? Y así funciona todavía la escena under mundial. O sea, es hacer contactos y así se mueven las bandas que no tienen los recursos suficientes o un sello por detrás que pueda ir con esos gastos, ¿no? Entonces, cuando asistía a festivales fuera de Bolivia, o sea, yo quería que haya algo así.
Y una de mis motivaciones más grandes era porque las bandas locales o bien tocaban para conciertos de otras bandas grandes o de que llegaban de fuera, y siempre eran, ¿no ve?, las teloneras y o tenían el mal sonido o malas condiciones, o era la típica de: "No muevan nada de la consola porque la banda principal tiene todo ya listo", digamos. O sea, habían muchas desventajas, digamos. Entonces, a mí siempre me molestaba el hecho de que, ¿por qué siempre tienen que tocar como bandas teloneras? ¿Y por qué no hay bandas bolivianas? O sea, y bueno, ahí también ya analizando lo que contó el Andy, bueno, antes en los 90 o en los 80 esa escena local tenía un, un espacio, ¿no? Tenía un espacio más grande. Entonces creo que eso es lo que yo puedo aportar antes de llegar ya al Limani Metal. Bueno, gracias. A ver, bueno, primero un saludo a todos los que nos siguen en nuestras sesiones, agradecer a todos los chicos que están aquí con nosotros hoy, a ti también, Krups. A ver, yo me acuerdo, a ver, partiendo un poco de mi experiencia y tal vez voy a llevar las cosas también hacia otro lado. Yo me acuerdo en los noventas, mediados de los noventas al 2000, una desconexión total con la escena. Mm, en mi caso, en ese periodo, puta, no sé, andaba, como les decía, hecho al progre, yo andaba en esas épocas escuchando cosas como Yes, Floyd, Jethro, no sé, otro tipo de cosas. Y de tanto en tanto llegaba a los Anders, que habían pocas bandas que seguí en ese momento, de las pocas Effigy, por el cover, obviamente, Subverso, porque eran chicos con los que eran compañeros de la carrera y demás, y eran a los que había que ir a apoyar, ¿no? Cuando entramos a los 2000, yo creo que había un cambio a nivel mundial, no solamente en Bolivia. Y ahí yo creo que uno de los grandes cambios es que, bueno, la aparición masiva del Internet, ¿ya? Entonces, podemos decir, sí, funcionaba con el trade de los cassettes, bueno, ya habían CDs, ¿no? Y había gente que ya podía copiar CDs, que era una maravilla. Yo me acuerdo del Rodo, por ejemplo, que era uno de los primeros que tenía quemador de CDs. Era una maravilla poder ir con él, quemar CDs, ¿no? Sacar las fotocopias, que era otro ritual también. Los más piratas. Sí, claro, los más piratas. Y yo creo que con los 2000 empieza también pues ya la descarga masiva de música, ¿no? Entonces, y se nos abre el espectro, porque saben que yo creo que hasta los 90, más o menos fin de los 90, estamos acostumbrados a las mismas bandas, o sea, no había mucho más allá, o sea, todos conocíamos un puñado de bandas, ¿no? Y eso era, ¿no? Y bueno, lastimosamente hay mucha gente de la escena que se ha quedado en esas bandas de hace 30 años y siguen ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto del Internet ha abierto también, nos ha abierto los ojos a lo que estaba pasando afuera, nuevas tendencias. Como les digo, ¿no? O sea, gracias a esas cosas, o sea, primera, en lo personal, ¿no? Primeras de esas ocasiones que, a ver, ya hay internet, entonces, a ver, bajaré, no sé, pues, el disco de Sadus que me faltaba. Y gracias a Sadus descubrí, pues, de rebote un montón de cosas, ¿no? Las bandas, Dragon Lord, que les decía al principio, buscando un poco qué pasaba, descubrí a Spiral Architect, de Spiral Architect descubrí, bueno, primero Wintersorg, de Spiral Architect, ahí lo descubrí al Asger Mikkelson, y ahí descubrí a Bornagar, y así empezabas a desdoblar las cosas, ¿no? Entonces ya tenías un acceso a mucha más información, a mucha más música, y creo que realmente eso fue pues un boom para todos también, ¿no? Ahora ya en la escena, yo en 2002 tal vez yo ya estaba saliendo de la U, si no me equivoco. Después ya me tocó trabajar también una época en el Parque Urbano Central, que son ya cosas aparte. Pero me acuerdo de esa época de los conciertos. O sea, lo que decía el Con es cierto, ¿no? Empezaron en los 2000 los conciertos un cacho más masivos, ¿no? Que muchas veces estamos acostumbrados a festivales chicos o a las típicas bandas tributeras que siguen dando vueltas por aquí y por allá.
Y yo me acuerdo que posiblemente la primera banda grande que ha tocado aquí debe haber sido tal vez la que ha abierto todo, ¿no? Hypocrisy, creo yo, en el 16 de julio, ¿no? Y después de eso ya vinieron Therion, Halloween. Ha habido una temporada, pero yo me acuerdo de los primeros años que ha tocado todo, ¿no? Que tocaban todas las bandas acá, relativamente. Destruction, ¿de qué año habrá sido? Y Creator, 2003, 4, no sé, no me acuerdo, 2 tal vez incluso. 2002. 2002, ¿no? Claro, Entonces ahí empezó también, ¿no? Hipocresía era más allá de... No, yo todavía estaba en la U. A ver, yo me pesqué el Yo ya no Smash en vivía esa allá época. para Hipocresía, era el 2010, 2011, ¿no? Hipocresía. Puede ser, no me acuerdo, puede ser que me esté fallando. Y bueno, y de la escena, acá yo me acuerdo así de cosas así bien aisladas. Me acuerdo del Taipi, me acuerdo sí me acuerdo haber visto Subvertor, creo que también tocaron los Undead, no, el Machi creo que tiene razón. Después me acuerdo que también había otro boliche que tocaba, ¿te acuerdas? Con él, La Puerta Secreta, ¿Verdad? Yo me ¿no? acuerdo. Que La Puerta Secreta y Un después, ¿qué más cuartito. había? Puta era heavy ese boliche. Y había otro, ¿se acuerdan? Bueno, La Puerta Secreta después dio lugar a lo que fue La Manzana y todo, ¿no? Pero había otro ahí subiendo de la del correo, no me acuerdo qué se llama esa calle, que también era medio Era la under. luna. No. Al Tiahuanaco. No, arriba, el boliche que era del Mayumi, del Cocacho, de los Montesinos y de la de Mar que se fue a Suecia, el Calabozo. Que ahí tocaron los Puneratus, me imagino, que eran de Brasil. Esos boliches me acuerdo, y creo que también de principios de los 90, de los 2000, deben ser pues las tocadas igual del X, ¿no? Que tenían toda una movida que hacían jueves de metal y demás vainas. Eso ha sido bien reciente, Diego. Tampoco tan reciente, o sí. Ya no me acuerdo. No tan reciente, pero ha sido después de la segunda mitad de la, digamos, de... Sí, 2007, por ahí tal vez, ¿no? 8, sí, tienes razón. Bueno, eso es lo que me acuerdo de esas épocas. Pero, a ver, lo más antiguo que de lo grande que yo recuerde es Creator y Destruction en Cochabamba el 2002. Y ha sido el 2002. Sí, brutal ha sido ese concierto. En ese año yo era oficial mayor de la alcaldía y he ido al concierto pidiendo permiso al alcalde por razones personales. Bloqueando ahí. Asistir al concierto, así que me acuerdo. Andador de ese Mile Petros, unos puta, qué conciertazo que ha sido ese. Alvin quiere hablar. Me han llegado unas piedras. Sí, Alvin, te damos la palabra y puedes presentarte, contarnos un poco de ti para que igual te conozcan y lo que quieras comentar. Dale. Bueno, antes que nada agradecer a todos por darme el espacio en Abismo y bueno, yo realmente estoy en la escena no mucho tiempo como ustedes estoy más o menos unos 7, 8 años. Empecé a escuchar metal el 2013 aproximadamente y ha sido porque estaba muy metido en los videojuegos y gracias al Guitar Hero empecé a escuchar bandas de metal como tal. Y esto me ha abierto las puertas a conocer la escena boliviana, porque en un principio yo empecé escuchando hard rock, pero me he interesado principalmente por el thrash metal. Y yo no puedo hablar mucho con propiedad sobre qué eventos han habido en los 2000, porque yo empecé a ir a mi primer evento el 2014. Y justamente el 2014 fue cuando conocí a mi banda, Genetic Infection. Esas veces no tenían vocalista. Yo fui a verlos a la Manzana 2 justamente. Y ya con el paso del tiempo fui conociendo más de la escena, ya por comentarios de amigos o por gente externa que ya lo había vivido, me han comentado sus experiencias y es el conocimiento que yo tengo prácticamente de los 2000, porque por lo que tengo entendido igual la escena empezó un poco tarde. Generalmente en otros países ya estaban haciendo heavy metal a inicios de los 80s, pero aquí empezó un poco más tarde, a mediados de los 80s, con Metamorphosis, Trueno Azul. Después ya vino lo que era el thrash metal con Black Mass, vino Arise, que, o sea, ya era un cambio, porque en aquella época de los 90s el thrash metal estaba atravesando una etapa difícil, entonces eso hizo que hubiera un cambio del sonido y Arise era de las últimas bandas que hacían como tal thrash metal. Y en los 90s, por lo que
tengo enterado es que surgió más que todo la escena del black y el death metal aquí en Bolivia. De ahí surgieron bandas justamente como Supertor, Suppressor, Decomposing Flesh, Worship the Pestilence. Después también surgió la escena del black metal con Lilith, Blood Rituals, Nordic Wolf, Oscuro Mito, varias bandas que hasta el día de hoy siguen presentes. Pero yo creo que el 2000 como tal fue lo que dio origen a que la escena se masificara, ya que las primeras bandas, o sea, las bandas que vinieron de la nueva ola del thrash metal aquí en Bolivia fueron las que cimentaron el camino que hasta el día de hoy muchas bandas siguen. Bandas como Thrash Maniacs, como M16, como Electroviolence, que estaban empezando en los 2000, hasta el día de hoy tienen material. Algunas no están tan activas, pero hasta el momento en que yo estoy escuchando, su material me influenció bastante. Por ejemplo, el demo de Thrash Maniacs, si no estoy mal, salió el 2006, Hasta la Muerte, y mucha gente no lo aprecia como debería ser. Y es porque estas bandas se mantenían únicamente en el underground. Creo que el internet ha ayudado a la difusión de todo esto. Ya ahora podemos escuchar cualquier banda que queramos de Bolivia, pero en su momento era más difícil. Yo de hecho no podía adquirir el material. El primer material que he adquirido, por ejemplo, yo, ha sido el Insertado en la Sustancia, Sotador, justamente en ese primer evento al que fui. Y no había manera de escucharlo todavía, solo comprando el CD, y justamente en ese evento me compré también el títere de Thrash Maniacs, y poco a poco me fui interesando más por la escena. Obviamente yo estoy más afianzado con el thrash metal, pero me encanta también el death metal boliviano, el black metal boliviano, me gusta el doom metal también, eh, obviamente el thrash, que es donde más conozco, y el heavy metal clásico, que es prácticamente de lo que más me he estado empapando en los últimos meses. Pero creo que es importante mencionar de todas estas bandas. Igual una banda muy importante es Effigy of Gods en los 2000, que es el día de hoy su legado yo creo que debería ser preservado. Y ese cambio que hubo de Effigy of Gods de un cierto tipo de metal extremo con tintes de black metal a un death metal más melódico, hizo que las bandas igual tuvieran un sonido bien particular. Yo siento que el metal boliviano tiene cierta esencia que ha sido permeada en los 2000 principalmente, tal vez un poco antes en los 90, pero en los 2000 es donde han surgido más bandas y hasta el día de hoy hay más registro de aquella época. Vector y Effigy, pero yo creo que son más noventeros. Claro, en los 90 se fundaron, ¿no? Pero en los 2000 sacaron sus trabajos más importantes como tal. Sobre Effigy, digamos, yo creo que también se ha masificado, porque yo me acuerdo estando en la U, digamos, escuchando, como una vez decía el Andy, una radio X, que ahorita no me acuerdo, no sé si era el Estéreo 97, pero sonó así, Effigy en la radio. Igual Subvertor, podías escuchar en la radio Subvertor. Andy, ¿querías comentar al respecto? Gracias, Alvin. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Qué grata sorpresa, Alvin. No sé, todo lo que has mencionado me ha parecido alucinante. Tenía la misma sonrisa que el Coné mientras hablabas. Qué excelente que puedas tener todo eso bien concatenado. Y bueno, hay algunas cosas que obviamente no han sido publicadas y todo lo demás, y por eso, por ejemplo, los neoteofascistas, que tampoco han tenido muchas composiciones. Bueno, hay mucha historia ahí atrás, ¿no? Seguramente vas a escuchar los comentarios que hemos hecho en los anteriores capítulos del Abismo también. Pero sobre el tema central, digamos, de los 90, de los finales de los 90 y 2000, también igual que el Diego, yo me he dedicado al progresivo, ¿no? No sé por qué entre el Diego y yo tenemos muchas coincidencias en ese sentido, pero hay una cosa que quería comentarles, que a principios del 2000, justo como decía Coné, cuando llegó Creator y Destruction, eso no saben, para un metalero de los 80s que llegue Creator y Destruction era como no sé, era algo increíble, algo que no podía creerse. O sea, ese ticket que está mostrando el Diego es una joya increíble, porque o sea, nos fuimos a Cochabamba en masa, ¿no?
todos. El sonido era malo, yo sé, pero la emoción de tener a Creator y Destruction en Bolivia, o sea, si hubiera llegado a Cobija, hubiéramos ido a Cobija. Cualquier lugar hubiéramos ido. Pero, y no importa si hubiéramos estado desconectados 10 años, porque yo recuerdo que ahí conocí a varias personas en ese concierto. Creo que hasta me fui con terno, no me acuerdo, porque en esa época ya estaba trabajando. Entonces, ese concierto fue un break-even, como dicen, ¿no? Un cambio completo en la escena. Pero quisiera destacar también todas las tiendas que se abrieron, porque hubieron muchas tiendas, sobre todo a mi amigo Armando Sanginés, de la tienda que ahora está en el quinto escenario. Sí, en esos, muchas personas se animaron, y en Cochabamba también, en Santa Cruz inclusive abrieron alguna tienda, y creo que eso impulsó bastante, no solamente a la escena, sino también a poder conseguir CDs, y bueno, grabarlos, como decía el Diego, era mucho más fácil grabar de un CD a un cassette, o de un CD a cualquier otro medio, MP3, por ejemplo, ¿no? Y bajar información, bajar inclusive algunos temas. Todavía no había mucha banda ancha en esa época, pero yo creo que la emoción de tener a Creator y Destruction en Bolivia ha sido demasiado grande, y a partir de eso los mismos empresarios se han dado cuenta que valía la pena trajeron a Sepultura. Creo que el segundo concierto fue Sepultura, no estoy seguro, el concierto grande, ¿no? Y no, una maravilla. Es decir, poder tener en La Paz a Sepultura, no saben esa emoción, es incomparable, ¿no? Era casi como tener a Iron Maiden. Entonces, era así, era una Los cosa... héroes, ¿no? No, eran lo máximo. Me acuerdo, no sé si se acuerdan del Carlitos de las Muñecas, el batero de los Neos, que creo que casi se desmaya, así literalmente, cuando sabía cuando supo que Destruction iba a llegar a La Paz, a Cochabamba, quiero decir. O sea, no, era realmente increíble para todos los que vivimos en la época al finales de los 80s con el thrash, ver que íbamos a ver en vivo en Bolivia a esos grupos era para llorar, les digo, no cabíamos más de la emoción. En todo caso, en principios de los 2000, una cosa que marcó a todo el mundo fue las torres, ¿no? Entonces, ahí se separaron muchas cosas, el correo era mucho más difícil. No sé si recuerdan, antes era bastante fácil que traigan material de afuera, luego era más difícil, no solamente discos, ¿no? Libros y todo lo demás. Tal vez ni siquiera lo han vivido ustedes, pero yo intercambiaba bastante en esa época y compraba cosas, y después fue muy difícil, la verdad, y por eso es que aprecio que haya habido tanto ánimo de los empresarios de traer discos, de traer grupos, y fue un riesgo muy alto. Creo que quienes organizaron el Creator Destruction no les salió muy bien. Creo que gastaron demasiada plata. Si bien fuimos de todo Bolivia, creo que no llegaron al punto de equilibrio, pero mi reconocimiento personal y aprecio completo a todos esos empresarios y personas que se animan a traer grupos, no solamente los grupos grandes, sino también los grupos inclusive de Argentina, que han venido, digamos, de México, de Colombia, ¿no? De Chile. Creo que eso es el principio, el pre-Illimani, ¿no? Y ahí, bueno, nunca nos hemos desconectado con EP desde siempre, con el primo de Diego también. Diego, con el Betito.
Sí, con el Beto estábamos en esa época. Me acuerdo que escuchábamos bastante. Y eso tiene que ver con el prog. El Swan Song Carcass. de Carcass, ¿no? Es un disco icónico de esa época también, porque un grupo que era originalmente Rico Putrefaction, ¿no? O sea, una cosa, Estaba escuchando eso. un grupo que era gore, básicamente, que haga un Swan Song, era una cosa increíble. Y yo creo que ha habido mucho... esa época ha sido bien progresiva, si se fijan. Ahí han empezado a originarse los grupos de math metal, ahí han empezado a ver esas fusiones un poco más raras, y eso ha sido, yo les diría, según mi percepción, por Chuck Schuldiner, ¿no? El gran maestro, que lo que nos ha hecho es mostrarnos que el metal extremo puede y debe ser fusionado con técnicos, ¿no? Con composiciones virtuosas, con todo eso. Y eso ha influido en muchísimas bandas a principios de los 2000. El inicio del technical death metal está ahí, Necrophagist. El Carbonized, ¿de qué año es? Del 93, ¿no? Sí, pero es que eso no ha tenido tanta influencia, ¿no? Carbonized ha sido... pero igual, grind medio progresivo, ¿no? Era una maravilla esa banda. No, claro, pero es que eso ha sido bien aislado, ¿no? Ha sido, creo que son suecos o algo así. Es la banda de Lars Rosenberg, en realidad, ¿no? Pero creo que mis amigos de enciclopedia. La clave ahí creo que ha sido Chuck Schuldiner. Para mí es la clave para que se haya ampliado el espectro del progresivo dentro de todo el metal. No solamente porque antes de eso era muy, o sea, lo que te interesaba era la velocidad, ¿no ves? Te gustaba que sea más rápido, que sea más fuerte, pero no que sea más técnico. En cambio, a partir de los años 2000 se ve que lo que es más técnico es realmente lo que se mantiene. Gracias. Yo creo que todo eso que has mencionado, mi querido Andrés, ha sido un impulso para que las bandas locales se animen a empezar a producir a sacar su producción, porque ha sido un impulso muy grande, y el año 2000 es donde mi colección empieza a armarse muy fuertemente, o sea, desde el 2000 en adelante, porque hay mucho entusiasmo por sacar material, por ese impulso que se da a nivel internacional, digamos, ¿cierto? Es decir, no tengo que ser tan purista en mi estilo, sino que puedo sacar mi música como me gusta, digamos. Yo creo que esta idea de la fusión nace en esos años por una necesidad casi de sobrevivencia del mismo metal, ¿no?